Hola, ¿cómo estás, persona que me estás viendo por la plataforma de YouTube? Yo te doy la bienvenida a este tu canal, la Iglesia de Tecama. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y le doy gracias a Dios también por permitirme estar y entrar en tu hogar, ¿verdad? En este momento vamos a abrir el corazón. Yo te invito a que tú abras tu corazón. Amén. Si tú traes tu Biblia, quiero que la abras en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 24 al 25. Libro de Hebreos, Hebreos 10, del 24 al 25. Aleluya. Quiero leerte algunas estadísticas que hicieron, amén, y en donde personas pudieron darse cuenta. El día domingo, un día domingo es especial. ¿Qué fue lo que hicieron en el día domingo? Ahorita quizás ya diciéndote todo esto y traes a tu mente los domingos, qué es lo que más te llama la atención. El 45% de los estadounidenses consideran el domingo mucho más agradable que los demás días. Porcentaje de los que recuerdan con mayor cariño las siguientes actividades del domingo durante su infancia. El 36% de los pequeños, o a lo mejor tú estás también en lo mismo, recuerdan la iglesia, la escuela dominical. Amén. En cenas especiales, en los domingos, mucha gente recuerda el 24%. Otro que hace de las actividades de los domingos, que muchas veces traes tú a tu mente o lo recuerdas, son los paseos familiares, ¿verdad? Muy especiales todos ellos. Dice que es el 17% de las personas que recuerdan eso de los domingos. Reuniones familiares para ver quizás la televisión o alguna película, 9% recuerdan que los domingos se ven las películas, las palomitas, todo eso, ¿verdad? Y el 6% para ver deportes. Amén. Otro de lo que las personas pueden traer a su mente, de lo que recuerdan de un día domingo o de los domingos, es que cambian su ropa. Hay ropa dominguera, ¿verdad? Hay ropa en donde, no sé, los zapatos, hasta camisas del domingo, y eso es lo que hace, ¿verdad? Y el 1% no supo qué decir, no supo qué recordar. ¿Ok? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 24 al 25, dice la palabra de Dios: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ayúdame a orar. Padre, en este momento oro, Dios, por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que seas tú tomando la autoridad, Dios bendito, de este lugar, de mi persona, de mis labios, de mi corazón y mis pensamientos, Señor. Oro, Dios, Señor, para que seas tú en este momento trayéndonos revelación, Señor, a todos los que están detrás del canal y a esta iglesia de Tecama, Dios, Señor, de la revelación, Señor, de lo más poderoso que es el domingo, Señor, de esos recuerdos, mi Dios. Oro, Dios, para que tú edifiques, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor, y nos hagas cristianos poderosos, hombres de crecimiento, mujeres de crecimiento. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título Recuerdos Dominicales, ¿verdad? El día de reposo. Muchos, como te comentaba, en las estadísticas tienen ciertas cosas, ¿verdad? Algunos la ropa del domingo. Yo recuerdo cuando era pequeño, poníamos ropa del domingo, zapatos del domingo, ¿verdad? Ese era el único día que, no sé, de alguna forma cambiábamos la ropa, éramos de diferente forma, de diferente calzado, ¿verdad? Y nos arreglábamos para el domingo. Algunos escuchan, no sé, con la familia, una comida, una reunión todos los domingos. Otros, ¿verdad? Como te decía en la ilustración, amén, en la encuesta, que muchos también recuerdan momentos de ver el deporte en la televisión juntos, con los hermanos, los padres, no lo sé, amén. Pero
lo que es recordar la escuela dominical, recordar la iglesia. Eso es algo poderoso. Yo estoy seguro que aquí, familias, pequeños, cuando crezcan, ese recuerdo va a estar muy metido en su corazón y en su mente, ¿verdad? Recordar las cosas, recordar las manualidades de la iglesia, esos pequeños, ¿verdad? O tú, hermano, hermana, recordar, amén, cuando Cristo nos habla, cuando Cristo nos habló, cuando Cristo muchas veces nos confrontó, ¿verdad? Con el pecado, para que podamos cambiar nuestra forma de dirigirnos, amén. Y esa forma de dirigirnos, amén, es cambiar, amén. Dice la palabra de Dios que el día de reposo, el día domingo, amén, no solamente es un domingo así nada más, ¿verdad? Es el día del Señor. Dice la palabra de Dios que Él lo bendijo el día de reposo, amén, y lo santificó, lleva doble bendición. La palabra nos enseña, amén, que debemos de pensar la manera de irnos motivando, el libro con el que abrimos Hebreos 10:24, motivarnos a unos a otros, amén, a poder realizar, de poder venir, amén, a estar en las cosas del Señor. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. Iglesia, si tú estás buscando bendición, si tú estás buscando el hilo negro para la superación, para el cambio de finanzas, el cambio para cosas grandes, amén, tú necesitas respetar el día domingo, porque está bendecido, amén. No solamente bendecido, sino es un día santo, dice la palabra que lo santificó. La iglesia sirve para venir, amén, a pedir, amén. La iglesia está para venir a pedir, para venir a clamar el necesitado, para pedir también por aquel hermano, aquella hermana que tiene necesidad. Muchas veces me han hablado por teléfono, pastor, quiero que ore por mi hermana, quiero que ore por esta familia, quiero que ore por este pequeño que está enfermo. Aquí es en la iglesia, lo más poderoso, iglesia, es en la casa de Dios, amén, no dejando de congregarnos, venir, amén, hablar, amén, a Dios en el altar de las necesidades de la gente. Dice en el libro de Salmos 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, bendecido será aquel que piensa en las necesidades del otro. Cuando usted y yo venimos al altar, cuando usted y yo venimos a la oración entre semana y venimos el domingo, oramos y antes de comenzar el servicio se ora poderosamente para que no haya ninguna oposición. Nos preparamos para recibir la palabra de Dios y oramos por los hermanos que vienen en camino, por los hermanos que ya no están, por los hermanos que ya no asisten. Oramos, dice que eso nos va a traer bendición. Salmos 41:1, amén. Traducción viviente dice, qué alegría hay para aquellos que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. Cuando tú oras por una persona que está faltando, cuando tú oras por una persona que ya no viene, cuando tú oras por una necesidad, aquí en la iglesia donde está el poder, donde, mira, no es lo mismo estar viendo videos por el YouTube, ¿verdad? Porque hace falta la atmósfera. Hace falta el momento cuando todos cantamos, aplaudimos, estamos dedicados el momento. Dice la palabra con el libro que abrimos, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, no dejando de hacer las cosas. Congregarnos, no fue mi idea, amén. Es la idea del Señor, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios sabio. Es su idea de Él, congregándonos todos unos con otros, amén, orando por los necesitados. Existen tantas cosas, tantos temas que podrían tú escuchar cuando tú vienes a la iglesia. Temas divinos para escuchar, amén, para que tú puedas entender lo que Dios tiene para ti. Temas espirituales importantes. No es como en la iglesia vieja donde íbamos nomás los domingos y siempre tenían una pequeña hojita y siempre nomás le sacaban copias y te la entregaban y siempre era lo mismo, ya hasta te la sabías, ya parecía ahí una canción, ¿verdad? Aquí en una iglesia, temas diferentes, temas de nuestra vida, temas espirituales donde Dios quiere cambiarnos, amén. Donde Dios quiere tratarnos, pero solamente en la iglesia. ¿Para qué? Para que hagamos cambios radicales. Tener una vida transformada.
Una vida, dejar la vieja vida y comenzar una vida nueva, amén, con el perdón de los pecados, con la nueva persona que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces nosotros como padres, amén, hemos puesto en disciplina a nuestros hijos por cosas que han hecho mal, por situaciones que su comportamiento, y aquí en la iglesia eso es lo que escuchas, temas espirituales, donde el mismo Padre, el mismo Creador, iglesia, amén, nos enseña y nos aconseja como hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Deuteronomio 8:5, dice traducción viviente: ten por cierto que si como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Oh, qué poderoso es eso, hermano, hermana, amén. Que el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, pueda Él enderezar nuestro camino día con día. Hablábamos del orgullo, hablábamos de la vanidad, hablábamos de tantas cosas, amén, que al momento no podrían ser pecado. O para situaciones así, decía, pues es que no peco en eso, pero resulta que sí, dice que Dios, amén, va aguantando a los soberbios, a los orgullosos, pero levantará al humilde, amén. Eso es disciplina, eso es tener una guía, iglesia, amén, donde Dios nos va a ir tratando como un padre. Y aunque podamos preguntar a nuestros padres de las cosas que sucedieron en nuestra vida, no va a haber algo más poderoso y algo más tremendo, algo más verdadero que la palabra de Dios que nos enseña. Eso es lo más poderoso. Deuteronomio 32:7, en traducción viviente, dice: recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Amén. Domingo a domingo, iglesia, la gente viene, tú vienes, usted viene y todos estamos aquí. Y es un lugar, amén, donde hay una atmósfera poderosa, una atmósfera divina, donde nos empieza a transformar el Señor. Algo que vas a recordar toda tu vida. Algo que va a pasar, amén, toda tu vida. Vas a llegar a cuando llegues anciano o cuando ya estés grande, amén. Y tú vas a recordar cada sermón, vas a recordar cada versículo de la Biblia donde Dios quería enderezarnos nuestros caminos, y muchos enderezaron siempre y cuando aquellos pusieron parte de eso. ¿Por qué? Porque un domingo es diferente, en el día de reposo, amén, en ese día familiar aquí en la casa de Dios, en la iglesia. Asistir a la iglesia te va a llevar recuerdos, amén, te va a llevar cosas en tu presente, amén, en donde tú vas a pensar lo que todo Dios quiso hacer en tu vida. Amén. Domingo a miércoles el Señor nos predica que va a haber un fin, que tenemos que prepararnos, que tenemos que cambiar, que tenemos que transformarnos, amén, porque si no va a traer dolor. Pero ¿dónde encontramos todas esas cosas? ¿Dónde las escuchamos? Solamente en la iglesia. Por eso es poderoso que tú vengas a la iglesia. Deuteronomio 32:29, traducción viviente, dice: ay, si fueran sabios y entendieran las cosas, ay, si supieran lo que les espera, habrá un fin. Esto es, iglesia, que el Señor nos va a ir previniendo cada vez que tú vengas a la oración, cada vez que tú vengas a la predicación, cada vez que tú asistas a conferencias, el Señor nos va a ir previniendo. Él va a ser un recuerdo poderoso al tiempo, amén, para bendición o para maldición, porque si es para bendición recordarás todas las cosas que Dios ha hecho, que seguirá haciendo y que está haciendo en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Y maldición será: si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera comportado así, si yo no hubiera salido. El recuerdo de todos modos va a estar de cada domingo, de cada miércoles en tu vida. Deuteronomio, amén. Deuteronomio 32:29, ay, si fueran sabios y entendieran las cosas, porque va a haber un fin. Esto es lo que escuchamos solamente aquí en la iglesia, temas importantes para una vida mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? La bendición de Dios vendrá si le servimos. ¿Dónde? En la iglesia. Amén. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24, traducción viviente. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servir fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes.
Pensemos, iglesia. ¿Cuántos de cada uno de nosotros que hemos estado viniendo aquí venimos por agradecimiento, venimos por amor? Algunos vienen por compromiso, ¿verdad? Porque, no sé, quieren sacar ahí ganancias extras, ¿verdad? Ahí con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Pero la mayoría viene por ese amor, por esa satisfacción que Dios nos ha dado, por esas cosas que nos ha sacado, que nos ha enseñado. Esos recuerdos bonitos que van a estar siempre en tu corazón. Amén. Todo esto con buenas obras. Tenemos que hacer un alto en el camino. Amén. Y planear esas buenas obras. Pero solamente podremos escucharlo en una iglesia. Solamente podemos recordar el domingo en una iglesia. Un miércoles en una iglesia. Caminar, considerar a Dios. Amén. Nuestro Creador. Amén. Y considerar todas las bendiciones que nos ha dado. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 14, Reina Valera dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Detente y considera las maravillas, los maravillosos milagros que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que Dios da al hombre, iglesia, es porque tiene un interés especial por el hombre, un interés especial por cada creyente, cada corazón. La Biblia nos habla qué es el mortal, qué es el hombre, qué es un simple mortal para Dios que se interesa en eso. El libro de Salmos, capítulo 8, versículo 3. Cuando miro al cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué somos para que tú te preocupes por nosotros? ¿No te has preguntado, hermano o hermana, realmente el gran amor de Dios nos tiene? Hemos pasado un año de pandemia y seguimos aquí. No ha habido bajas en el ejército de Tecama como en otros lugares, por la gloria del Señor, por su gran amor y su gran misericordia. Traer, amén, y ver a nuestra mente y decir, ¿qué somos realmente para Dios que piensa en nosotros a diario, cada domingo, cada miércoles, cada día que el Señor nos da bendición? ¿Cuántos pueden decir amén? Eso solamente lo podemos escuchar aquí en la iglesia, aprenderlo en la iglesia. Y tus recuerdos, hermano, hermana, van a estar siempre en tu corazón y en tu mente, de cada domingo que tú vienes, de cada palabra que el Señor. Y tus niños crecerán, amén, con ese pensamiento también. Y si tú no estás viendo por YouTube, estoy seguro que el Señor, amén, te está llamando a la iglesia. Hay temas variados, temas divinos, temas de confrontamiento, temas como el libertinaje. Amén, donde nos dice la palabra que nos va a traer problemas. Allá afuera hay una cultura popular, amén, que no piensa, que hace las cosas así, pero dentro de una iglesia todos los temas son espirituales para que nosotros cambiemos, para que nosotros abramos nuestros ojos y nos dará el Señor tantas respuestas, tantas a las situaciones que estamos viviendo, porque Él sabe, amén. Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe lo que estamos nosotros, lo que está sucediendo en nuestras cosas, en nuestra casa. Dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 5 al 6, traducción viviente te lo traigo. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Amén. ¿Por qué? Porque hay corazones que en el pecado, hermano, el pecado te lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte espiritual. Y muchas veces tú y yo, cuando pecamos, nos morimos espiritualmente y en que seguidita muere nuestra relación con los demás, mueren nuestras finanzas, muere nuestra comunión con Dios, amén. Y por eso dice el Señor, ¿te has preguntado por qué te sucede esto?
¿Por qué te pasa esto? La palabra de Dios nos está diciendo, has sembrado, amén, pero cosechas muy poco, porque tienes pecado. El pecado, el arrepentirse, el perdonar, el vivir para perdonar, iglesia, el vivir para crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, individualmente, amén. Y eso te va a llevar no solamente a ser un gran líder, sino también te va a llevar a que crezca, amén, tu familia, amén, en ese pensar. La palabra nos está enseñando aquí, estás haciendo las cosas pero no te están rindiendo, estás cosechando, dice, comes pero no quedas satisfecho, bebes pero sigues teniendo sed, te abrigas y sigues teniendo frío. Y aquí algo importante, dice, tus salarios empieza a desaparecer como si lo echaras en bolsillos llenos de agujeros. ¿Por qué? Porque nadie nos ha dicho que el pecado empieza una muerte espiritual, solamente en la iglesia. Solamente en la iglesia, y tan fácil de decir yo me arrepiento. Arrepentirse es no volver a hacer lo mismo. Yo me arrepiento, no vuelvo a hacer lo mismo. No vuelvo a ser la misma, no vuelvo a ser la misma persona, el mismo hombre, la misma mujer. Y eso nos va a llevar, amén, para que esto se voltee, para que en donde sembremos empecemos a cosechar, para donde comemos nosotros estemos satisfechos, para cuando tengamos sed y bebamos no volvamos a tener esa misma sed, amén. Y cuando nosotros nos abriguemos no podamos volver a tener frío, amén. Y cada salario que llega a nuestras vidas, amén, serán echado en bolsas que no se pudrirán. Porque ya hemos sido nosotros confrontados con nuestro pecado, nos hemos nosotros arrepentido y la maldición se ha acabado. Gloria al Señor, amén. Solamente eso lo escuchamos en la iglesia, solamente, amén, sin dejarnos de congregar como tenemos como costumbre. Tenemos la respuesta a todo esto. Solo en la iglesia podremos escucharlo. ¿Cuántos pueden decir amén? En la iglesia nos enseñan la palabra que tenemos que tener cambios para que seamos dignos de ser imitados. Aquel que hace cambios, amén, se vuelve un punto de referencia hacia las personas, un punto de referencia a tu familia, un punto de referencia, amén, para tus amigos. Aquel, amén, que hace cambios, llega a ser imitado. Y todo lo aprendemos aquí en la iglesia. Es para cambios, tener diferencia, tener una gran suma de testigos, dice el libro de Santiago, amén, en donde vea que nosotros hemos sido, amén, dignos de ser imitados. Santiago 2:17, Reina Valera. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos que tener obras, iglesia, para que pueda la gente ver nuestra fe. Tenemos que movernos, amén, para que seamos dignos de ser imitados, amén. Cambios, transformaciones, dejar lo antiguo que éramos nosotros, hacer ahora lo extraordinario, trabajar en moverse, trabajar en cambiar, tú individualmente, usted individualmente, para cambios extraordinarios. No me salgas con que es que usted no conoce a mi esposa, es que usted no conoce a mi esposa. Te estoy hablando individualmente. El día que lleguemos ante la presencia de Dios vamos a llegar individualmente. Y cada uno va a dar cuentas individualmente. Y después el Señor va a preguntar de todo lo que nos dio, tu familia, tus hijos, si eres varón, mujer, tus hijos, tu esposo, si eres mujer. Pero mientras vamos a tener que cambiar nosotros nuestra forma de pensar para cosas, y solamente aquí en la iglesia. Asistir a la iglesia, estar ante la presencia de Dios es un gran poder. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando estamos reunidos como congregación, dice en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 13, Dios ayuda a Moisés y a su congregación en contra de sus enemigos, amén. Moisés como pastor y toda la congregación, amén, todo el pueblo, Dios los ayuda y le dice en el versículo 13 de Éxodo 14, Moisés dijo al pueblo, no teman, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los veréis. Era ese pueblo, era esa congregación, Moisés su pastor, amén. Estaban congregados, estaban saliendo, amén, y les dijo a él, miren cómo Dios, amén, destruye y no verán nuevamente a esos enemigos. Y Dios los ahogó en el mar. Dios cerró el mar y los ahogó. En el libro de Jueces,
Capítulo 7, versículo 17, tenemos otro ejemplo también en donde Dios, amén, otro líder que ha puesto Dios delante del pueblo, delante de esa congregación, amén, habla en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 17, y dice: miradme a mí y haced como yo hago. Yo he aquí, cuando yo llegué al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Amén. Está hablando el libro, amén, está hablando del líder de Ageo. Amén. Como él, amén, lo puso como Dios, dice: hagan lo mismo que yo. Está llevando al pueblo, está llevando a la congregación, amén. Nosotros en el pastorado, amén, llevamos la congregación al lugar donde abunda la leche y la miel, a esa tierra prometida, esa tierra donde se edifica cosas grandes y poderosas, donde cambiará nuestra vida y será transformada, amén. Pero dice Dios, solamente en la congregación podrás escuchar eso. Solamente Dios podrá tener un líder. Aquellos que están pensando ser líderes, un día van a estar atrás de este púlpito, amén, llevando a la gente a ese lugar donde abunda la leche y la miel. Jehová bendijo el día del reposo. Jehová lo santificó. Ese es el día del Señor. Pero ¿dónde escucharemos todas esas bendiciones? Solamente aquí en la iglesia, amén. Solamente cuando tú vienes a la iglesia. Primeramente, es un mandato divino que nos muestra, amén, en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. Traducción viviente, dice la palabra de Dios. Más bien, busca, Señor, tu Dios en el lugar de adoración, que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. El lugar, la iglesia. Busca el lugar donde el Señor escogerá, y ahí pondrá su nombre, amén, y ahí iremos, amén. En el libro de Salmos 84:4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados, bendecidos los que habitan. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Cuántos estamos en la casa del Señor? Bienaventurados los que habitan, bendecidos serán, amén, los que están en tu casa, amén. Y déjame decirte, y no me contradigo, pero no es lo mismo en el YouTube. Estar en la casa de Dios, se vive la atmósfera, se vive la presencia, sientes la presencia. Muchas veces eso es lo que te cambia. Desde que comienza la alabanza, amén, se rompen cosas. Desde que comienza en donde está la adoración, se rompen. Hay una guerra espiritual poderosa donde Dios siempre sale triunfando. Porque la guerra la vivimos todos espiritualmente unidos, amén. Hay una atmósfera divina en la casa de Dios, donde es un refugio, amén. Donde, amén, pasa uno tiempos de dificultad, tiempos de problemas, donde Dios rompe con todo eso, amén. Rompe con toda situación, amén. Solamente en la casa de Dios. Quiero llevarte, amén, a un lugar en el libro, amén, de Santiago 5:8. Dice, Santiago 5:8 dice, afirma, dice, vuestro corazón porque la venida del Señor se acerca, amén. Aquí es el lugar donde tú vas a escuchar, iglesia, todo ello. Donde tú vas a ver y a traer tus problemas delante de Dios, amén. Y aquí es donde Dios va a hacer cosas maravillosas, y más en el día que se acerca, dice el libro de Santiago 5:8, amén. Que te afirmes, que te asegures, que te sujetes, amén. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto, amén. Ya vimos las señales en los cielos, lugares donde no nevaba se sigue nevando, lugares donde nunca había agua, ahora hay agua, lugares ahora en donde la pandemia, amén, agarró al todo el globo terráqueo, ¿verdad? No fue en un solo lugar, fue en todo el mundo. Esas son las señales, el Señor viene pronto. ¿Dónde podrás escucharlo? Solamente aquí en la iglesia. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, el Señor está a la puerta, no tarde en venir.
nos tiene que encontrar como congregación, nos tiene que encontrar haciendo las cosas bien, las cosas las buenas. Todos los domingos Dios cuenta, amén, contigo en la iglesia. Dios cuenta con tu corazón. Él nos ha salvado para que vengamos a adorarle, para que vengamos nosotros a agradecerle, alabando, glorificando, trayendo diezmos, siendo obreros en la iglesia, trabajando para las cosas de Dios, para ensanchar su iglesia. Él nos salvó para ensanchar su iglesia. Pasarán los tiempos, pero te digo una cosa, usted y yo recordaremos todos los domingos. Nuestros pequeños crecerán y recordarán también su escuela dominical, sus maestras, amén, allá arriba, en la aula de niños, ¿verdad? Donde adoramos, donde nosotros venimos a adorar a Dios y lo recordaremos. Venir al servicio y estar dentro de una atmósfera divina donde en ningún lugar sentirás la presencia de Dios. La Biblia nos habla que el Señor Jesús asistía al servicio. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 9, nos da el ejemplo de cómo Él iba a la congregación. Mateo 12, 9. Amén. Dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, vino a la iglesia. El Señor Jesús se congregaba y hoy nosotros nos congregamos ante su presencia, delante de Él. Pasamos al altar delante de Él. La atmósfera se mueve porque es su presencia del Señor Jesús, pero nos muestra que se congregaba. Marcos 1:21, amén, otro pasaje de la Biblia donde nos muestra lo que Jesús hacía. Dice, entraban en Capernaum y los días de reposo, escucha, el día de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Está hablando de nuestro Señor Jesús. No se le ocurrió a ningún pastor, no se le ocurrió al compañerismo. Amén. Congregarnos como tenemos por costumbre, porque el Señor Jesús está aquí. Lucas 4:16 habla y dice, Jesús de Nazaret vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, amén, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pablo, Bernabé, los discípulos de Cristo, después que Él ascendió al cielo, después de haber resucitado, ellos se seguían congregando, ellos seguían haciendo iglesia, seguían ensanchando el reino de los cielos, amén. Cuando ellos andaban ahí, fueron a la sinagoga, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, así como tú, como yo. En el día de reposo, en el día de los domingos del Señor, en el día, amén, donde viene uno a glorificar la salvación que el Señor ha pagado a precio de muerte, de cruz, por nosotros. En el libro de Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Tenemos que animar a otros, iglesia. Anima a tu familia, anima a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino a venir a la iglesia. Dice ahí, no dejando de congregarnos y animándonos. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Vente, paso por ti, oyes esto. Vente, vamos a escuchar palabra. Ni preguntas, nada más nos sentamos, tráete tu Biblia, que nadie te cuente que en la Biblia ahí viene, ¿verdad? Tráete un cuaderno, una pluma, una atmósfera diferente, una salida, amén, como decía la Escritura, comes y no te llenas, tienes dinero y parece que si fuera aceite, y tendrás un testimonio, tendrás un aviso de que el Señor te quiere ayudar. Quiero terminar, iglesia. Amén. No dejando de congregarnos. Usted y yo ya tenemos un deber. Escuchen, tenemos hijos que el mundo se los puede ir comiendo. Pero, ¿qué pasaría si tú los traes? ¿Qué pasaría en su corazón, en su mente? Ellos también traerían ese recuerdo de que
se congregaban, de que estaban en la iglesia, que su matrimonio de sus padres cambiaron, que situaciones cambiaron. Nosotros tenemos el deber de no descuidar de venir a la iglesia, amén. La Biblia nos tomará como insensatos, como inconscientes si nosotros no somos responsables y reflexionamos, amén. Si seguimos siendo necios, amén, para escuchar palabra. En el libro de Mateo 7:26, traducción viviente, dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como las personas que construyen la casa sobre la arena. Venir, iglesia, a tomar palabra, a edificar nuestra vida espiritual, al crecer, a romper cadenas, situaciones, amén. Eso nos va a traer una edificación poderosa. Como el siervo fiel. En el libro de Lucas, capítulo 12, 47, el siervo donde dice que llegue su amo y no le encuentre haciendo lo encargado, versículo 47, Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Que aquellos que venimos a la iglesia y no nos preparamos, amén, y seguimos caminando conforme a nuestra voluntad, la vida nos dará tantos azotes, tanto lloro, tanto crujir de dientes de tanto dolor. Pero si tú abres tu corazón, si tú traes el recuerdo todos los días en tu vida, martes, el jueves, viernes, sábado, para cuando llegue el domingo, toda la palabra que el Señor nos enseñó, nosotros seremos siervos conscientes. Seremos siervos, amén, que fuimos bien ministrados por la palabra, amén, e hicimos la voluntad de Dios, amén, y no sufriremos de tanto dolor. No descuidemos lo que Dios nos ha encomendado. En Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Todas las cosas que tú y yo escuchamos los domingos tiene que traer una edificación, una construcción en nuestra mente, en nuestro corazón, amén, para nuestro crecimiento espiritual y para hacer cosas más grandes, amén. Es todo lo que traigo. Inclina tu rostro, amén.